7:47 de la mañana, a esta hora le doy la bienvenida a Andrea González Nader, ex candidata a la vicepresidencia por el Movimiento Construye. Gracias por estar con nosotros, buenos días. Muchísimas gracias, Liz, por este espacio para analizar los aciertos y los desaciertos de unas elecciones extraordinarias en muchos sentidos. Y empezar por eso, ¿no? ¿Cómo evalúa usted el resultado que tuvo Construye en este proceso electoral, sobre todo en cuanto a binomio presidencial? Bueno, fue una campaña por demás extraordinaria, fue tan rápido todo. Una de las cosas que más realmente nos llenaba a mí y a Fernando era ver esa parte tan natural, orgánica de la gente apoyándonos, donde los grandes intereses no tuvieron mucho tiempo realmente de organizarse. Esta fue una campaña, como yo decía, con mucho gusto en cada ciudad había una foto diferente, porque la línea gráfica incluso fue hecha más o menos en su momento, ¿no? Creo que tuvimos un excelente resultado, un tercer puesto, a pesar de todos los obstáculos que tuvimos, y no hablo ni siquiera de que el asesinato de Fernando sea un obstáculo, esto es algo que cambia la historia de la democracia regional, como lo veo yo, sino también todo el proceso tedioso que tuvimos que seguir a través de un CNE prácticamente que se convirtió en un impedimento para que nosotros podamos participar. Estoy feliz y sobre todo creo que Fernando está orgulloso del trabajo que hemos hecho en su nombre y siento que esto recién comienza, esta nueva parte de la política donde los jóvenes de diferentes partidos políticos nos encontramos en esta nueva forma de hacer política, que no es la de atacar, sino la de proponer. Ya no es buscar un culpable, sino solucionar. Obviamente sin jamás negociar con aquellos que son parte de este caos, ¿no? Dejando en claro eso. Ahora, pero en el análisis que hacen los expertos, incluso sobre el rumbo que tomó, el giro que tomó finalmente esta primera vuelta, todos dicen que sí hubo un antes y un después, incluso del magnicidio, del asesinato de Fernando Villavicencio. Totalmente, y yo sí siento que en realidad esto afectó e impactó al mundo de maneras totalmente distintas. Yo tenía incluso personas que estaban tan lejos como Indonesia, donde esta noticia tan lúgubre en medio de, 3 días antes a un debate, en plena capital, un asesinato de tal nivel de manejo del escenario del asesinato como tal. Son 20 personas que distraen, una persona de lejos que puede disparar desde lejos. Toda esta puesta en escena realmente conmovió al mundo entero. Entonces creo que sí hay un cambio entre cómo manejamos nosotros también como votantes la política de nuestro país. Y usted dice, estoy contenta con los resultados obtenidos tras esta contienda electoral, pero sin embargo al día siguiente, el lunes, usted ponía en su cuenta de Twitter, algunos días es más fácil sonreír, pero hoy no es uno de aquellos días, y una foto junto con Fernando Villavicencio. Así es, porque en realidad es humano, ¿no? Sentir que creo que el país le debía más a una persona como Fernando, que no solamente de manera empírica, sino literalmente dio su vida por este país. Fernando lo repitió todo el tiempo en campaña, ¿no? Yo no tengo nada que perder, tengo todo que ganar. Ustedes son mi chaleco antibalas. Y el mensaje de Fernando es muy poderoso, sigue siendo un mensaje poderoso. Todos tenemos que ser valientes, porque no todos tenemos acceso a una cápsula de seguridad o a tener chaleco o a tener una protección privada, como tienen algunos y hemos tenido algunos candidatos, sino que somos todos aquí los valientes. Muchas veces me preguntaron que si yo sentía que mi vida estaba en riesgo por ser una candidata, y yo les decía, no, como cualquier guayaquileña, yo creo que me siento expuesta yendo a dejar a mis hijos al colegio. Hemos llegado a tal nivel de violencia que ser un Fernando Villavicencio que les representa un peligro a ellos no es necesario para que tu vida esté en riesgo. Y el mensaje de Fernando es ese. Todos tenemos que ser en este momento un país de gigantes. Pero la escuché varias veces decir, vamos a mantener, hablaba en plural en aquel entonces, el legado de Fernando. Hoy, ¿cómo lo va a hacer Andrea González después de esta contienda electoral? Hay todavía muchísima estructura que mediar, por así decirlo. Recordemos que esta fue una lista de alianza entre Construye y Gente Buena. Siguen habiendo personas que creen en este proyecto político de alianza, siguen habiendo personas que apoyan esta memoria del legado de Fernando, de que la gente valiente se junte y proponga proyectos. Nuestro plan de gobierno fue como recogiendo cosas en cada lugar. Sería impensable que eso se pierda. Entonces la idea es continuar con aquellas personas que tenemos un propósito específico, no simplemente continuar en la política como tal. Eso no es un plan de trabajo para una persona de mi generación. Al día siguiente comenzaron los problemas. Se emitieron comunicados de una división entre Construye y Gente Buena, después parecía problema superado, luego ayer hablan de asambleístas que pudieran quedarse en el bloque de Construye, otros no, entonces cada día parece surge un impasse entre quienes conformaron esta alianza. Sí, así es, y yo sinceramente te podría decir que el responsable de todo esto es el CNE, al no dar un proceso claro de todo esto, o sea, hablando a lo criollo, ¿no? ¿Por qué parece gallina sin cabeza? Porque en realidad lo que está sucediendo es que luego de un asesinato de nuestro líder, de quien iba a representarnos
que probablemente llegaba a un segundo lugar y ahora está demostrado, porque si llegamos a un tercer lugar con todos estos obstáculos sin poder participar en el debate, que el hecho de que hayan asesinado a nuestro líder y no hayamos tenido directrices fáciles, públicas, para que las personas también entiendan en qué proceso estábamos nosotros, causa este desorden, este no saber de las personas que obviamente los invitan a tomar acciones sin medir las consecuencias. Pero eso no pasa ya más por lo interno. ¿Hay algo que no termina de convencer o por dónde pasa la inconformidad de gente buena con Construye? Y eso ya luego del proceso electoral. Yo creo que esto es parte del proceso del dolor y la reparación de perder un líder. Fernando, como lo sabemos, no era solamente el candidato o el producto que se vendía bien y por eso se lo puso ahí. Tanto Fernando como yo me considero un líder. Fernando era nuestro líder, él era el que llevaba justamente esta junta. Cuando tú te quedas sin esto, empiezan a ver este desorden. Pero ¿no? eso entonces no puede debilitar la intención que tienen, por ejemplo, de llegar como bloque, un bloque fuerte, porque tienen una cantidad importante de somos la segunda fuerza legislativa en la Asamblea, de crear una comisión especial para investigar el asesinato de Fernando Villavicencio. Mira, creo que distintamente de cómo se clasifiquen en su movimiento como tal o en su partido, hay un mismo fin. Y sigue siendo el lema de Fernando y la causa de Fernando, que era luchar contra la corrupción. Sería impensable que cualquiera de nuestros legisladores, indistintamente si se clasifica en un movimiento, en otro, independiente, de rojo, verde, azul, vaya a estar en contra, por ejemplo, de la ley de extinción de dominio, que fue parte de nuestro plan de gobierno. Sería impensable, y creo que es algo que debemos recordar, los asambleístas los ponemos nosotros. Siempre hablamos y nos quejamos después de los efectos de las asambleístas, pero somos nosotros los que hemos elegido a esos asambleístas y ellos se deben a nosotros, a los votantes. Es necesario que nosotros también participemos y seamos mucho más escrupulosos de qué es lo que hacen nuestros asambleístas y cómo siguen ese plan de gobierno al que se comprometieron a hacer, indistintamente de sus colores, sus banderas o su preferencia. Para mí sería impensable que uno de nuestros legisladores, por ejemplo, vaya a votar en contra de una ley de extinción de dominio. Estas elecciones también están marcando un cambio generacional, un relevo quizás en ese sentido. Andrea González, ¿va a continuar en la política? Yo creo que sí, no me siento sola, me siento acompañada, no solamente desde arriba por Fernando y muchas otras personas que están allá y que han sido parte de la violencia, porque tengo que reconocer que a pesar de que en mi mundo lo más importante es mi amigo, mi hermano, que asesinaron vilmente, han habido víctimas muy importantes dentro de la política de este país que necesitan ese espacio nuevo, como tú dices, ese espacio que no esté... Yo también veo mucha gente de mi generación con agrado entrar a la política. La idea siempre fue esa, poner el ejemplo. No creo en caudillismos, creo que más bien todos deberíamos sumarnos y pues sí, si encuentro una causa que vaya acorde con mi bandera, que es el desarrollo sostenible, la justicia y luchar contra la corrupción, pues aquí estoy siempre para ayudar, sobre todo para sumar, ¿no? ¿Y eso le lleva ya a tener definida su postura para una segunda vuelta electoral? Bueno, para la segunda vuelta electoral creo que es obvio, ¿no? Jamás vamos a ir por el correísmo, somos una lucha contra este mal que tiene el país. Y ojo, no son los correístas como tal, porque hay personas que pueden decidir o no votar por eso. Lo hablo ya como una persona normal, no como una candidata. Hablo de tener bien claro con quiénes se transan y con quiénes no. Y tener memoria sobre qué sucedió con todos estos casos de corrupción para no tomar de nuevo las mismas malas decisiones. Eso no se trata de venganza o perseguir, se trata de corregir, de actualizar, como decimos nosotros, ¿no? Nosotros dentro de las propuestas, en lugar de culpar a quien había hecho la ley de educación, que en estos momentos es obsoleta, hablábamos simplemente de lo que se tiene que hacer. Entonces, por supuesto que en una segunda vuelta va del lado de la libertad, va del lado del progreso económico de este país, va del lado del sector productivo. El país ha decidido, nosotros siempre hemos sido respetuosos de eso de ahí. Incluso te puedes dar cuenta que yo no hablo ni siquiera de acciones para tomar en contra de un posible fraude, a pesar de que a nivel internacional llama muchísimo la atención lo del voto del extranjero. Se están abriendo varios temas por esto aquí. Pero creo que el país va a decidir lo correcto. Sumando los números como están de la primera vuelta, creo que vamos hacia un Ecuador de libertad. En 30 segundos, ¿contenta con el resultado de la consulta sobre el Yasuní? Sí, contenta sobre el resultado de la consulta del Yasuní. Es un reto, hay mucho apoyo internacional, debemos usufructuar de eso. Siempre un canje sigue siendo una gran opción después de lo de Galápagos. Hay que buscar hay ahora que aterrizar, vías. exacto, hay que aterrizar los números, el tema del desmantelamiento, en cuánto tiempo va a ser y sobre todo exponenciar ese potencial económico que hay en el Yasuní, pero que no necesariamente es extractivo. Nosotros teníamos una propuesta de impulsar todo este tema de medicina natural, que suena muy hippie, muy chamánico, pero a la hora de la hora hablamos de muchísimo dinero que ya ganan otros países como Brasil,
a través de la producción de productos ya terminados, de cosas que encuentran en la selva que tenemos nosotros acá. Hay mucho que explorar de eso y creo que hay un gran potencial porque ahí ahora económico. hay que ver cómo suplir ese dinero que ya no va a ingresar producto de esa explotación petrolera. Gracias, Andrea, por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias, Liz. Siempre encantada de estar aquí. Son las 7:57 de la mañana. Con esto ya estamos concluyendo esta emisión de 24 horas. Milton. Queridos amigos, terminamos, vienen las noticias locales y nosotros volvemos al mediodía y una noche. Como siempre, nos vemos. Tengan buen día. Buenos días.